7 teorías de Rox D. Shebeck. Y es que volvemos con la sección de 7 teorías, sección que he de decir que es de mis favoritas del canal. Y la sección, como podéis intuir, trata de comentar 7 teorías sobre cierto personaje en concreto, hoy Rox D. Shebeck. Y si queréis elegir el siguiente personaje de la sección, solo tenéis que dejármelo en los comentarios y haré un vídeo de 7 teorías de ese personaje. Decir como siempre que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un pedazo de like y que te suscribas al canal. Y obviamente, como siempre, si este vídeo largo te lo has puesto de fondo para hacer otra cosa, déjame en los comentarios qué estás haciendo, que sé que hay mucha gente que me ponéis para dormir, para cocinar, para caminar, para hacer cualquier cosa, y me encanta que me lo digáis en los comentarios, ya que cada vez veo cosas más diferentes y me encanta. Pero bueno, ya me callo y empecemos con las 7 teorías de Rox D. Shebeck. Lo primero, saludar a la gente que me está siguiendo en Instagram. Ya sabéis que si queréis salir saludados en el siguiente vídeo, solamente tenéis que seguirme en Instagram y de esta manera os saludaré. Así que saludos para Leo_JRV y para Fabri_Vives. Ahora sí, empecemos con la primera teoría y vamos a ir a lo más sencillo de todo. Vamos a ir a lo más primordial y a la teoría más conocida del personaje de Rox D. Shebeck. Y es algo tan simple como que Shebeck no murió y está vivo. De Shebeck sabemos que hace 38 años supuestamente desapareció en la isla de God Valley, pero como no hemos visto el flashback, no tenemos idea de qué sucedió ahí. No tenemos ni idea de si este personaje realmente desapareció, si murió, si se hundió con la isla como dicen, o qué pasó con este personaje. Entonces, la primera teoría señala que este personaje no está muerto y que está vivo. Y hay varios argumentos que se pueden pensar de por qué este personaje debería estar vivo. En principio, si está vivo, ya tendría que ser una persona mayor, ya que no conocemos exactamente su edad, pero sí que sabemos que es una persona que, como digo, peleó allí hace 38 años y las personas que hemos visto que pelearon allí ya son ciertamente mayores. Incluso Kaido, que probablemente fuera el más joven, ya era una persona mayor entre comillas. Y si asumimos que Shebeck era el más fuerte de todos y posiblemente el más experimentado por ser el capitán, pues también tiene muchísimo sentido que este personaje sea muy mayor, al nivel de Shirohige o algo por el estilo. Pero claro, ¿por qué este personaje estaría vivo? Lo primero de todo es la importancia que le están dando en la serie y a partir del punto que se lo están dando. Y es que prácticamente hasta el arco de Wano no teníamos ni idea del personaje de Shebeck. No habíamos escuchado nada, no teníamos ningún contexto y era un personaje pues que no se había tratado prácticamente. De hecho, básicamente era como que el personaje no existía, nadie había hablado de él, no teníamos ninguna pista, no teníamos ninguna referencia y simplemente era un personaje que había pasado desapercibido. Luego más adelante nos cuentan todo lo que sabemos de este personaje, nos cuentan el tema de la isla de God Valley, el tema de la pelea que hubo allí, pero esto en su momento se pensó que el personaje serviría para dar desarrollo a Kaido, desarrollo a Big Mom y que en su momento, pues como teníamos un arco que la pelea iba a ser contra ellos dos, pues que de esta manera tuviéramos un poco de explicación de por qué estaban juntos, de qué pasó en Rox, de qué pasó en esa isla y que quizás a través de algún flashback sirviera para potenciar a Kaido y Big Mom y que este personaje fuera un personaje un poco ancla, por así decirlo. Pero luego, conforme han ido pasando los capítulos, no solamente no hemos visto prácticamente nada de God Valley y la persona que más beneficiada ha salido de allí, obviamente, es Kuma por su tremendo flashback, sino que encima Kaido y Big Mom no han recibido nada de God Valley, ya que en el arco de Wano no vimos prácticamente nada, no obtuvieron ninguna cosa positiva, no hubo ninguna parte de desarrollo y pues era un poco extraño. ¿Para qué nos introduces al personaje de Rox D. Shebeck? ¿Para qué nos introduces God Valley si no vas a explicar qué pasó en esa isla? Si no vas a hacer que Kaido o Big Mom tengan desarrollo, no entiendo por qué lo metes. Pero luego más adelante empiezan a pasar los capítulos, empezamos a ver cosas, empezamos a ver un poco de God Valley en el flashback de Kuma y vemos ciertos personajes, pero el único al que no le vemos la cara es a Rox D. Shebeck, centrando de manera indirecta la atención en él. Y luego ya salimos de allí y volvemos a verlo en Elbaf, y es que vemos que tiene un flashback con Loki, que a fecha de cuando estoy grabando esto, solo ha salido un capítulo, ha salido el 1145, quizás más adelante vuelve a salir, no lo sé, ojalá que sí. Pero como digo, Oda nos vuelve a centrar la atención en este personaje, diciendo que Loki ha nacido en la época equivocada, que quería conocer a Shebeck, que quería viajar con él, y que era un pirata al que admiraba muchísimo. Entonces es bastante obvio que Oda todavía está manteniendo latente el nombre de Shebeck, dejándonos en claro que este personaje existió, que este personaje era importante, que este personaje oculta algo que no sabemos, porque es que no hemos visto ni la cara, y eso es muy de Oda, de mantener el misterio sin enseñar la cara de un personaje para que tengas hype de verlo. Entonces queda completamente claro que este personaje es importante, pero claro, ¿por qué este personaje debería estar muerto? ¿Por qué nos iban a enseñar un personaje en un flashback que está muerto y todo esto? ¿Qué importancia podría tener? Pues
hay mucha gente que piensa que esto lo está haciendo porque el personaje está vivo, que le está dando tanta importancia, que no está enseñando la cara porque no lo vamos a ver en un flashback, porque lo vamos a ver en el presente. Y esto, aunque pueda sonar loco, tiene sentido. ¿Para qué le ocultas la cara a un personaje, aparte de, obviamente, para generar misterio, si es un personaje que vamos a ver en un flashback? Y más cuando lo has hecho tantas veces y no parece haber un rumbo claro. Y es que ya lo hemos visto un par de veces, hemos tenido incluso God Valley, que era un sitio perfecto, hemos tenido el flashback de Loki, y todavía no nos quiere enseñar la cara de este personaje. ¿Esto por qué? Pues según la teoría señala que este personaje está vivo, que lo veremos obviamente más mayor, y que lo veremos también en un flashback, en su momento más importante, en su momento de joven, y que veremos exactamente qué pasa con esto, qué pasa con este personaje y por qué han estado enseñándolo tanto tiempo. Y siendo un personaje tan importante como Shebeck, quizás nos pueda contar cosas del pasado reciente que no sabemos, o incluso más atrás, porque lo que tenemos de Shebeck son cosas que nos han contado a través de los demás, y quizás si nos cuentan su historia sepamos muchos más detalles o la historia verdadera sin que esté quizás un poco tergiversada por ciertos relatos, para bien o para mal. Entonces darle la oportunidad a Oda de meter a este personaje vivo es algo que tiene loca a la gente en el buen sentido, y hay mucha gente que piensa que este personaje está vivo. Las teorías de este vídeo no son teorías que yo creé al 100%, sino que he recopilado porque me parecen las más interesantes o más importantes del personaje en el internet en general. Y la idea de que esté vivo tiene divididísima a la comunidad de One Piece, entonces en los comentarios quiero que me dejes ahora mismo. ¿Tú crees que este personaje está vivo? ¿Crees que lo vamos a ver? O por otra parte, ¿crees que no? Que solo va a ser elemento de flashback y que también va a ser muy bueno. Yo he de decir que si tengo que inclinarme, me inclino un poco más a la parte de que seguramente esté muerto, pero me encanta mantener esa esperanza de que esté vivo, aunque con una cosa que vamos a comentar más adelante, pues quizás no tendría mucho sentido que esté vivo, pero bueno, veremos. Pasemos a la segunda teoría y vamos a ir con algo curioso del personaje de Shebeck, y es que con todo lo que he comentado en la primera teoría, tenemos claro que Oda no deja morir, entre comillas, a este personaje del olvido de la cabeza de la gente. Creo que no lo he dicho bien, que no deja que la gente se olvide del personaje, ya me habéis entendido. Y esto lo hace utilizando el recurso de, obviamente, ponerlo esporádicamente, pero también hace que no enseñe su cara. De esta manera tú te quedas pensando que cómo es la cara de este personaje, y cada vez que salga, cada vez que veas algo de él, vas a estar echándole un ojo para a ver qué cara tiene, a ver qué dice. Está jugando mucho al misterio con este personaje, y una de las cosas más curiosas, como digo, es que no enseña la cara. Y esto en principio tú puedes pensar, oye, pero ¿esto por qué? Y es que aquí, esta teoría, por ejemplo, sí que la considero mía en el sentido de que yo me la creo al 100% y que yo tengo esta opinión al 200%. Y es que, como digo, yo no le encuentro mucha lógica en no enseñarnos la cara, más allá de, obviamente, poder guardar un misterio importante. Y es que para mí la cara de Shebeck puede tener algo importante, algo que cuando lo veamos lo identifiquemos rápido. Alguno puede decir que quizás tenga relación con Kurohige y que sea la misma cara de Kurohige, pero esto a mí no me acaba de gustar, porque creo que quizás Shirohige en su momento se hubiera dado cuenta, ya que lo tuvo de capitán y luego tuvo a Kurohige en su tripulación. Creo que hay ciertos personajes como Garp Sengoku que lo hubieran identificado antes. No sé, o sea, siento como que si fuera la cara de Kurohige o algo muy evidente, tendría que ser algo que se hubieran dado cuenta, sobre todo por la magnitud de pirata que era Kurohige, y creo que eso sería algo muy sencillo. Entonces yo creo que este personaje oculta algo, oculta un detalle que es importantísimo, es clave que lo veamos, y que por esto no se ha estado enseñando la cara de Shebeck. Y es que hay un detalle que si Oda lo introduce, solo con ese pequeño detalle, absolutamente todos los fans de One Piece, y estoy hablando en general, ni siquiera me refiero a personas que estemos más metidas en la comunidad, que estemos viendo vídeos, que estemos investigando, que estemos tratando la obra como una cosa más seria que simplemente ponerla y disfrutar, estoy hablando de algo que podría hacer que cualquier tipo de persona que haya visto un poquito de One Piece, o sea, ni siquiera haría falta que estén al día, imagínate, todo el mundo se podría enterar de qué pasa con este personaje, y es que sería ponerle la nariz roja. Efectivamente, la teoría trata de que este personaje podría ser el padre de Buggy, y alguno va a decir que quizás que es una locura. Bueno, vamos a ver. Yo he de decir que hasta el capítulo 1145, que como digo es el último del manga que ha salido cuando estoy grabando esto, yo tenía la idea de que sí, que Shebeck era el padre de Buggy, que tal, y que me parecería un puntazo que el personaje no fuera fuerte, sino que simplemente tenía muchísima suerte como Buggy, y que por eso tenía esa tripulación y todo. Después de darle una paliza a Loki, me parece que como mínimo la parte de la suerte ya no la tiene. La verdad, me hubiera parecido un puntazo, o sea, me hubiera parecido increíble. Pero más allá de esto, no me tira la teoría por tierra, y es que me parecería increíble, porque hemos hablado mucho de los padres de ciertos personajes, y uno de ellos es Buggy y el otro es Shanks. En su momento se habló mucho de que Rox era el padre de Shanks, y todo esto, si lo recordáis, fue una época muy bonita, hasta que mostraron a Figarland Garling y dijimos, bueno, efectivamente 2 más 2 son 4, pues este señor es el padre de Shanks. Entonces ya tenemos al padre de Shanks, y entonces, ¿qué pasa con Rox? ¿Qué pasa con Buggy?
Buggy. O sea, ¿qué pasa aquí? Pues para mí, de verdad, creo que tiene mucha lógica que Shebek sea el padre de Buggy. Para mí sería un puntazo, porque fijaros la bola que le ha dado Oda a la nariz roja de Buggy. Cada vez que están con Buggy y dicen algo rojo, dice rojo como mi nariz, grande como mi nariz. Hacen mucha broma con eso, hacen mucha hincapié en esa nariz, que obviamente no deja de ser una broma, pero sería muy Oda que enseñe a Shebek con la nariz roja, que le hagan las mismas bromas y que ahora Buggy, él quizás igual no tiene ni puñetera idea, y que de esta manera nos enteremos que el personaje de Rocks D. Shebek es el padre de Buggy, creando también una especie de hype en general para la comunidad que sería increíble si tenemos en cuenta que Buggy es un Yonko, que tiene la tripulación que tiene Cross Guild, y que sobre todo en los últimos capítulos, a pesar de que ha estado amenazado por Crocodile y Mihawk, él dijo que quería ir a por el One Piece y demostró una voluntad que personalmente a mí me encantó como estaba escrito, la verdad me pareció increíble. Creo que le da un puntaje muy alto a esto. O sea, me parece que sería una decisión muy inteligente de Oda el decir, vale, Shebek va a ser el padre de Buggy. Es que de verdad sería maravilloso. Incluso, como digo, lo puede hacer fuerte porque ya parece que va a ser muy fuerte el personaje. Y si en algún momento dibuja esto, ver cómo de alguna manera Buggy acabó en el barco de Roger porque era hijo de Shebek. Esto creo que sería interesantísimo y sería algo muy bonito de tratar. Y la verdad que Oda podría sacar mucho juego con esto, porque imaginaros alguna situación en la que Buggy no tenga de otra que utilizar algún ataque, algún poder o algo, y que salga quizás un poder latente, algo que tenga incluso de su padre, que le ha venido por herencia, y que pueda sacar ese poder y que haga que Buggy pues sea muy fuerte en ese momento, aunque sea algo muy puntual y que nos deje a todos locos y que esté justificado porque el otro es su padre o algo así. Ya sabéis, esto suele pasar en muchos anime, manga, y creo que si lo hace bien pues podría ser bonito. Entonces, más allá de que la crea porque me parecería que sería muy guapo, creo que es algo muy inteligente de parte de Oda. Creo que generaría un hype con Shebek que sería increíble y sería mucho mayor de lo que pensamos. Si nos pone a Shebek simplemente con una cara normal o lo que sea, vamos a decir, oh, qué guapo, qué fuerte, pero si le pone una simple nariz roja, todo el mundo se volvería loco. Pero loco, loco, loco. Y todo el mundo querría figuras y cosas de Shebek. O sea, ¿quién no querría un Funko Pop de Rocks D. Shebek con la nariz roja y ponerlo al lado del de Buggy? De verdad, eso sería increíble. Entonces, como digo, esta segunda teoría sí que me la creo, sí que la tengo al 200%, pero me gustaría que en los comentarios me digas ahora mismo qué piensas de esta teoría, si estás de acuerdo o si no. De hecho, estaría guapo que me pongáis como 7 puntos y lo que opináis de cada teoría. Por ejemplo, primera teoría, no me la creo. Segunda teoría, sí me la creo. Y si me queréis argumentar en alguna, pues yo perfecto. Pasemos a la tercera teoría y ahora vamos a ir con algo que... ¡Uy! Cuidado, Cuidado, esta me parece muy interesante y tiene muchas papeletas de ser verdad. Y es que vamos a la tercera, que sería que el personaje de Rocks D. Shebek tenía una Akuma no Mi, pero no una Akuma no Mi cualquiera, una Akuma no Mi que hemos visto en un personaje en el presente y que se le ha dado mucha importancia a esta fruta, y sería la Yami Yami, la fruta de Kurohige. Y es que el personaje de Kurohige hemos visto que tenía una obsesión total por obtener esa fruta. De hecho, dijo como que la fruta le había elegido, cosa que me da a pensar que quizás Stone y nos están haciendo el lío como nos hicieron con la Gomu Gomu, pero eso es otro tema. Y podríamos hablar de que este personaje quizás tenga la fruta de Kurohige. Alguno puede pensar que esto es una fumada, tal. Bueno, vamos a analizar las situaciones. Vemos que hay muchas similitudes entre Kurohige y Shebek. Vemos como parecen dos caras de la misma moneda. Casi te diría que tienen la voluntad el uno del otro de alguna manera, y que hemos visto que el barco de Kurohige se llama Sable de Shebek. O sea, tiene hasta la misma isla, la isla Hachirosu era la isla donde habitaban los piratas Rocks, era su base. Entonces vemos que efectivamente hay muchas similitudes entre uno y otro, así que el hecho de que tengan esa fruta podría ser interesante. Si tenemos en cuenta que Kurohige, como digo, necesitaba esa fruta para su plan, que dijo que era algo necesario y que lo quería y que tal, e hizo tantísimo hincapié en que quería esa fruta, vemos que esa fruta es especial. ¿Por qué es especial? De momento no lo sabemos, quizás, como digo, pueda ser lo mismo que nos ha hecho con la Gomu Gomu, de pensar que era una paramecia y ser realmente una Zoan, pues podría ser algo parecido, de algún dios mitológico raro, podría ser, es que tendría bastante sentido, pero también se puede añadir algo extra a esa opción, que ni siquiera descarta que pase esto que digo de la fruta Zoan, y es que esa fruta la tuviera Rocks D. Shebek, un pirata muy peligroso, que incluso, pues como digo, le dio pelea a Roger, que tuvo a Shirohige de tripulante, que tuvo que pelear con Garp también. O sea, estamos hablando de un personaje que no es un cualquiera, y que es un personaje que parece ser que tiene unos objetivos muy similares a los que tiene Kurohige, y esto lo llevo diciendo bastante tiempo, ya que incluso en Egghead, cuando vemos que Saturno le pregunta a Katarina Devon que cuál es el objetivo de su tripulación, dicen que es dominar el mundo, que es tener el control del mundo, que es muy parecido a lo que quería tener Shebek.
por no decir prácticamente igual. Entonces, viendo esto y viendo que la Jolly Roger de la tripulación de Rocks tenían una calavera como con una aura rara y tal, hay gente que dice que esto se puede parecer un poco a la aura oscura que emana de Kurohige al utilizar esta fruta, y esto pues he de decir que sí, que la verdad que tiene sentido, está bastante bien. Quizás un pelín pillado con pinzas esta parte, pero a mí me gusta. Entonces creo que esta fruta en manos de Shebek sería, aparte de una locura de poder verla utilizada a un nivel muy bestia, porque creo que es una fruta que no sería raro si la vemos en dos personajes a la vez, me refiero. Creo que si vemos a Kurohige utilizarla, pues ya lo hemos visto utilizarla y sabemos que es, digamos, su fruta principal, entre muchas comillas, porque luego tiene la paramecia de Shirohige. Creo que si vemos algo de Shebek, aunque sea breve, en God Valley o donde sea, utilizando esta fruta, y lo vemos en un flashback que utilizaba esta fruta de un modo muy loco, muy bestia, solo nos puede generar hype hacia Kurohige, incluso diciéndonos, entre comillas, que ese personaje tiene un nivel al que Kurohige no ha llegado, pero cuando veamos a Kurohige en la pelea final contra Luffy, él sobrepasa incluso los poderes de Shebek, haciendo cosas más locas todavía, porque obviamente lo que hemos visto de Kurohige, seguramente este poder de la fruta vaya a multiplicarse por 2 o por 3 de cara al final de One Piece. En la pelea final con Luffy probablemente utilice poderes que no utilizó con Ace, teniendo exactamente la misma fruta, porque la va a tener más dominada y quizás hasta despertada, lo cual para mí sería un puntazo. Entonces esta teoría de que Shebek tenga la fruta de Kurohige, a mí es una teoría que me gusta bastante y creo que es algo bastante lógico. Más allá de que quizás os voy a dar otra opción más adelante que me puede gustar más y me parecería una vuelta de tuerca más interesante, esta a mí se me hace un camino lógico. Y a veces la respuesta a las cosas es siempre la opción más sencilla. Entonces la opción más sencilla es meter esta fruta, dejas a todo el mundo contento, le das una fruta interesante, lo conectas con Kurohige. Creo que es algo muy fácil de hacer y creo que pues tiene bastante sentido. ¿Que me gustaría o no me gustaría? Sí me gustaría, pero como digo, es tan sencillo que a mí me gusta que One Piece me rompa los esquemas, que me deje loco, que yo diga, vaya pedazo de sinvergüenza, ha hecho una cosa que no me vi venir, o que pensé en algún momento pero no pensé que tuvieras huevos de hacer. Eso me gusta a mí. Creo que eso para mí, a mi manera de ver, es la magia de One Piece y es lo que me hace amar la serie. El hecho de que muchas veces no tiren por el camino fácil y que le den una vuelta de tuerca solo para reírse un poquito de ti, que a mí eso la verdad me gusta. Entonces me gusta la teoría, obviamente la doy por muy válida, pero que bueno, que si le dan una vuelta de tuerca tampoco me voy a quejar. Dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de esta, aunque creo que va a haber bastante gente de acuerdo con esto, con que puede ser así. Pasemos ahora a la cuarta teoría, y sí, esta teoría de la fruta que os voy a dar, cuidado, esta teoría de la fruta que os voy a dar, a mí personalmente me encanta, creo que tiene mucho sentido, y yo no sé si la he escuchado en algún lado, la verdad. Esta la subí al canal hace tiempo, y desde entonces creo que no sé si he visto a alguien comentarla, supongo que sí, pero en algún idioma que no sea el hispanohablante, y esta, wow, de verdad, o sea, esta yo creo que os va a encantar, y va a haber bastante gente que también va a estar un poco en desacuerdo, pero bueno, creo que está interesante. La teoría trata de que Rocks D. Shebek tenía una Akuma no Mi, que no era la de Kurohige, y era una fruta que le permitiría de alguna manera estar vivo a día de hoy, y es la fruta de Brook. Vale, alguno me va a decir, no, las fechas, ahora lo explico todo, ahora os explico por qué tiene sentido. Os voy a explicar primero de todo cuál sería el plan y cómo sería todo esto, ¿vale? Luego os explico por qué esto puede ser real y por qué hay datos que lo respaldan, que os vais a quedar un poco locos. La cosa es, la idea sería que este personaje murió en God Valley y le pasó como a Brook. Salió el alma de su cuerpo, pero él no pudo recuperar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se hundió y él no puede entrar en el agua porque es un espíritu, pero viene de una Akuma no Mi, entonces no puede tocar el agua, no puede meterse por debajo, buscar el cuerpo y salir hacia arriba, porque igualmente sería usuario y se hundiría. La cosa es, este personaje saldría con ese espíritu pues estaría vagando por el mundo y podría vagar mucho tiempo. Recordemos que Brook estuvo mucho tiempo buscando su cuerpo, hasta el punto de que luego lo encontró completamente sin carne, en los huesos. Entonces no hay problema con que viaje el tiempo que quiera. Entonces este personaje, Shebek, estaría en forma de espíritu dando vueltas por el mundo hasta que un día se encontraría a un niño que vería que es perfecto para su plan, el personaje de Kurohige, que probablemente pertenezca a la raza Buccaneer y algo por el estilo. Ya sabéis, he comentado muchas veces mi teoría de que los Buccaneer tienen 2 almas y que quizás Kurohige es un caso excepcional porque tiene 3, pues la tercera podría ser la de Shebek y se metería en el cuerpo de Kurohige, ya que no hemos visto ninguna norma escrita que diga que Brook no puede meterse en el cuerpo de alguien, digamos, antes de pertenecer a su propio cuerpo, el que tiene ahora, y poseerlo de alguna manera, que creo que es algo que en la lógica de One Piece no suena tan loco. Me refiero, hemos tenido viajes en el tiempo, que se pueda ver la posesión de un cuerpo con el tema de la fruta, creo que es algo que tiene bastante lógica. Entonces tomaría posesión del cuerpo de Kurohige, pero lo haría también en forma de voz.
voz, lo haría en forma de una personalidad, lo haría en forma de una doble personalidad, por así decirlo, y estarían Kurohige y Shebek en el mismo cuerpo. De esta manera, Kurohige sería una persona que tendría mucha rabia. ¿Por qué? Porque habrá vivido muchas desgracias de niño, como la mayoría de los niños de One Piece. Recordemos que el mundo de One Piece es un mundo que, aunque veamos que es precioso, está sometido por el gobierno mundial y están pasando desgracias a todo el mundo de niño lo ha pasado mal de alguna u otra manera. Entonces este personaje también lo habría pasado muy mal, pero pasaría algo, y es que al meterse Shebek en su cabeza, utilizaría todo ese odio para canalizarlo y decirle: mira, esto es lo que fui yo fui esta persona, yo fui a God Valley, yo intenté acabar con los Tenryubito, yo intenté hacer esto, y ahora contigo podemos hacerlo. Puedo tener todo lo que tenía antes, puedo tener todas las cosas que tenía, y encima ahora conseguir conquistar el mundo y tenerlo todo bajo mis pies. Entonces esto en la cabeza de un niño que está totalmente influenciado por el odio, funcionaría, y de esta manera empezaría todo ese plan. Por eso querría la Yami Yami, por eso estaría la tripulación de Shirohige, por eso movería las piezas que movería, por eso sería una persona tan fría, calculadora y que conocería tantísimo sobre las cosas, por eso quizás sabía que podía comer 2 Akuma no Mi, porque Shebek era una persona muy inteligente y que era una persona que había adquirido muchísimos conocimientos durante toda su época pirata. Es decir, que sería un personaje que tendría básicamente toda la experiencia que ha vivido como Kurohige, más toda la experiencia como Shebek, dando sentido a muchas de las cosas, muchos de los planes, muchos de los pasos que ha hecho este personaje a lo largo de la obra, y dejando a este personaje vivo dentro del cuerpo de Kurohige, sin ser nada como un guionazo y siendo algo pues que estaría bien, ya que no veríamos un cuerpo viejo de Shebek, sino que podríamos ver un flashback y luego verlo con Kurohige y ver que todo de alguna manera tenga sentido. Pero vamos a la base de todo. Alguno me va a decir: oye, pero vamos a ver, esto no me cuadran los números. Y es que tenemos que God Valley se dio hace 38 años, es decir, el personaje de Rox D. Shebek murió hace 38 años, pero el personaje de Brook murió hace 50 años, es decir, que este personaje murió antes de la batalla de God Valley, por lo cual, en un principio, no cuadran los números, ya que si Brook sigue teniendo la fruta, pues no puede ser que la tuviera Shebek, es algo que no tiene sentido. Pero atención, porque esto yo creo que no es del todo así, ya que en el caso de la fruta de Brook tenemos una cosa un poco diferente. Su fruta básicamente se activa al morir, y al morir lo único que hace es que sale el espíritu de tu cuerpo y eres capaz de controlarlo, pudiendo volver a tu cuerpo, haciendo otras cosas, pero básicamente controlas el alma. No es como una segunda vida, es que tú eres capaz de volver a meter ese alma ahí dentro, que es lo que te han arrebatado, ya que obviamente si te devolviera la vida simplemente, pues no tendría sentido que Brook sea un esqueleto, ¿me entendéis? ¿No? O sea, funciona con el tema de los espíritus. De hecho, la fruta de Brook se llama Yomi Yomi no Mi, y la fruta no es tanto que en el nombre signifique revivir, sino que significa literalmente el inframundo o el mundo de los muertos. La palabra Yomi significa el inframundo o el mundo de los muertos. Es decir, que en el nombre no hay nada de revivir, sino que se podría interpretar de alguna manera como que parece que te revive y tal. Básicamente como con Luffy con la Gomu Gomu, que hemos visto que es la fruta de Nika y tal, pero como te da propiedades de goma, pues parece un hombre de goma normal. Pues a eso voy. La cosa es que Brook parece que sigue teniendo la fruta, y en principio eso no sería raro, pero aquí hay algo puntual curioso, y es que Brook ya murió. Entonces, si seguimos la lógica de las Akuma no Mi, cuando una persona muere, la fruta abandona el cuerpo, va, se regenera en otro lado y de esta manera la puede obtener otra persona, que es lo que vimos en Punhazard. Entonces la teoría señala que cuando Brook murió, esta fruta salió del cuerpo y directamente se puso en otro lado y la pudo consumir Rox D. Shebek, pero que el efecto de la fruta ya había sido, que era sacar el alma de Brook. Entonces, como Brook tardó tanto en volver, pudo volver, meterse en su cuerpo, no pasa nada y sigue teniendo el efecto de la Akuma no Mi, que es poder manejar el espíritu, que ya lo hemos visto. Pero esto no hace que la fruta no haya podido regenerarse, ya que por norma escrita, todos los personajes cuando mueren, la fruta sale de su cuerpo y se mete en otro lado. Entonces de esta manera podría ser que Shebek la haya obtenido, haya muerto en God Valley, haya resucitado, él no puede volver al cuerpo, entonces el alma de Shebek directamente va a por Kurohige y se mete en su cuerpo. Esto alguno puede pensar que no tiene mucha lógica, que no le gusta, que no tiene sentido a nivel narrativo, pero la verdad es que sí, te puede gustar más o menos, pero si Oda decide explicar que esto funciona así, no está cometiendo ningún error, ya que él ha explicado que cuando un personaje muere, la fruta sale del cuerpo y Brook murió. Entonces, aunque pueda tener el efecto de la fruta, porque es un caso muy especial, porque lo que hace es, como digo, sacarte el alma y tú decides volver al cuerpo, estás teniendo ese efecto de la fruta, pero sin tener la fruta, porque ya se te ha otorgado ese efecto, pero al morir tú la fruta ya ha salido del cuerpo. Esto es algo que, como digo, quizás puede ser un poco complicado de explicar, pero de manera lógica creo que tiene sentido si decide explicarlo así. A mí esta teoría de decir que me gusta mucho y creo que es algo que tiene bastante lógica, porque sería una manera muy inteligente de Oda de sorprendernos, porque ¿quién se va a poner a pensar esto? Es algo muy complicado, pero si lo explica, creo que todo el mundo lo puede entender fácil y podemos decir, vaya pedazo de sinvergüenza, nos la ha colado.
y quizás no habríamos visto la relación entre Shebek y Kurohige de esta manera, porque se ha hablado mucho de que Shebek podría estar en la cabeza de Kurohige y tal, pero no había ninguna teoría bastante lógica o que tuviera sentido de cómo ha podido entrar ahí el personaje de Shebek. O sea, ¿qué ha pasado? Pues el hecho de que tenga la fruta de Brook y que veamos cosas que ya están puestas en la serie, para mí tiene muchísimo sentido. Así que, como digo, yo esta teoría es que no es que la compre en el sentido de que crea que vaya a pasar, pero que me encantaría, porque sería darle la vuelta a la tuerca. Es lo que os digo, que Shebek hubiera tenido la Yami Yami me gustaría, pero que tenga la Yomi Yomi sería muchísimo mejor para mí, porque sería darle una vuelta de tuerca y decir, pero pedazo de sinvergüenza. Y esto podría explicar incluso por qué decidieron hundir la isla, ya que pensaban que si mataban a Rox al tener esa fruta resucitaría, porque pensarían que la fruta lo que hace es darte una segunda vida, cuando realmente no es eso como tal, y dirían, si te hundimos, aunque resucites, como estás bajo el mar, pues no podrás salir de allí y volverás a morir. Quizás es una manera bastante lógica, entonces pues no sé qué decirte. A mí personalmente me gusta, así que quiero que en los comentarios me dejéis qué pensáis acerca de esta teoría. ¿Os gusta, no os gusta? ¿Queréis que pasará? ¿Queréis que no? Dejadme en los comentarios y pasemos con la siguiente. Pasemos ahora con la quinta teoría, y esto es algo que también me parecería interesantísimo, sobre todo si Oda lo hace y lo ejecuta de manera correcta. Y es que, como digo, nos han contado muchas cosas de Shebek, nos han contado ciertos datos, pero no hemos visto nada. O sea, de Shebek no hemos visto nada más que le pegue una paliza a Loki porque dijo que quería pelear con él, ya está. Pero no hemos visto a Shebek hacer nada en concreto, no le hemos visto ser esa persona tan horrible que nos han pintado en los relatos. De hecho, si hubiera sido mala gente podría haber matado a Loki, ¿no? O sea, digo yo. O sea, que sí, que usó la espada con Loki, pero si hubiera sido tan horrible hubiera matado a Loki y ya está, Santas Pascuas. Entonces la teoría trata de que quizás Shebek no era tan malo y que lo que quería hacer era destruir al gobierno mundial por las cosas que hacían, ya que las cosas que nos han contado vemos que son historias, pero no hemos visto nada de primera mano por parte de Shebek, incluso no hemos visto nada por parte de Roger, que también era un pirata y quizás pudiera tener una mentalidad un poco más similar a la de Shebek en ese aspecto, sino que lo hemos visto desde otros bandos, y la mayoría de cosas que hemos visto ha sido de gente que ni siquiera estuvo en God Valley, pudiendo hablar de él. De hecho, Kai y Big Mom tampoco es que hayan hablado mal de él o algo por el estilo. Entonces a mí me parece interesantísimo todo el tema de Shebek, me parece esto muy interesante y creo que tiene sentido, porque si nos pensamos por qué ha sido en God Valley toda esta pelea y de lo poco que hemos visto lo analizamos, vemos que tenían allí una cacería, vemos que estaban los caballeros divinos y vemos que había tenribitos, es decir, era un sitio perfecto en el que si tú querías limpiar cosas del gobierno mundial era clave. Que alguno va a decir que él estaba ahí por las frutas, por los premios que había, y puede ser, tiene muchísimo sentido. Pero claro, esto podría ser la típica cosa que mete Oda para que nosotros pensemos que es la opción fácil y darle la vuelta, y que de esta manera Shebek sea una persona que lo único que quería era derrocar al gobierno mundial, porque no estaba de acuerdo con eso, porque quizás él habría sufrido también parte del régimen que está metiendo el gobierno mundial en el mundo, y todo lo que está pasando a la gente pues también le habría pasado a él. De esta manera le dejarían muy mal y le dejarían muy enfadado al pobre, haciendo que vaya a God Valley a intentar acabar con todo el mundo, yendo con Kaido, Big Mom, Shirohige y toda la tripulación que tenía para intentar derrotarlos, y quizás por eso mismo él quería tomar el trono del rey del mundo, básicamente porque pensaba que los que lo gobernaban eran unos inútiles y que hacían cosas horribles, y que si lo hacía él, pues como mínimo él iba a estar bien, o incluso era súper buena gente y quería llevar el mundo por el buen camino, lo cual también puede ser. Entonces la teoría esta de que Shebek no era malo, alguno puede pensar de primeras que es una fumada. O sea, yo de primeras te la digo y vas a decir, estás fumadísimo, pero analizando bien la situación, creo que puede ser, porque como digo, One Piece es una historia en la que todo el mundo, en el pueblo en general, digamos en la gente, creen que los piratas son malos, y luego vemos piratas que sí, que son horribles, pero hay otros como los Mugiwara que son muy buena gente, y lo mismo pasa al revés, ellos creen que los marines son los buenos, y bueno, vemos que no es tan así tampoco, y hay muchísimo debate con esto. Entonces creo que con Rox el hecho de que haya podido pasar algo similar a lo que le hacen a la gente del mundo de One Piece, que es contarle una cosa, pero como no la hemos visto y la hemos visto desde otros puntos de vista, nos cuenten una cosa que no es, o que está muy alterada o muy lejos de la realidad, a mí me parecería maravilloso e increíble, la verdad. Entonces yo he de decir que estoy totalmente en el barco de que quiero que esta teoría pase, me gustaría bastante y me parecería darle una vuelta de tuerca. No tanto como que Shebek sea bueno, pero sí que me gustaría ver que Shebek tenía
unas ideas un poco más laxas, que tenía un pensamiento un poco más normal, que tenía dos dedos de frente, que era una persona con más cuidado de ciertas cosas y que era una persona que no estaba completamente loca de la cabeza y que era un criminal de guerra que quería destruir a todo el mundo. Entonces esto a mí he de decir que me gusta, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, que esta teoría sea verdad o no, creo que no es que tenga unas posibilidades súper altas, pero si lo quiere hacer creo que ha dejado las bases, porque como digo no ha enseñado nada de primera mano de Shevek, así que hasta que no enseñe nada de Shevek haciendo algo que ya nos dejen claro su personalidad, como podría ser casos como el de Kurohige, que creo que lo tenemos bastante calado todo el mundo, tiene bastante lógica, al menos visto desde fuera, que este personaje pueda tener ahí el resquicio de que no era tan mala gente. No sé, a mí, como digo, me encantaría, creo que me tira más el corazón que la cabeza. Mi cabeza dice que tampoco es que sea una locura de probable, pero mi corazón dice que quiere que pase. Y la pregunta es, ¿qué piensas tú y qué quieres tú? ¿Estás de acuerdo con esta teoría? ¿No estás de acuerdo? Déjamelo en los comentarios, que ya sabéis que me interesa muchísimo, y pasemos a la sexta teoría. Y ahora pasemos con la sexta teoría, que he de decir que es algo que si pasa, creo que se va a volver loco todo el mundo, sería una locura, la verdad sería una locura. Y que no es tan loco que pase, me refiero. O sea, es una locura si se da, pero que las posibilidades no son como 0,00001%, ¿sabes? O sea, creo que hay un sentido, creo que hay un sentido, y creo que si pasa... Buah, es que sería muy guapo, sería muy guapo. La teoría es que, bueno, que Shevek se ha comentado mucho que tiene una Akuma no Mi y tal, creo que esto es algo un poco de clamor popular, creo que todo el mundo estamos más o menos de acuerdo, a pesar de que no tenemos pruebas, tampoco tenemos dudas. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? ¿Tiene una Akuma no Mi ya? No, tendría varias. Digo varias refiriéndome a dos, ya que tenga 3 o 4 o 5 ya igual es abuso, es un poquito, no lo sé. Creo que el hecho de que Shevek tenga 2 frutas es algo que hay que valorar. Y alguno va a decir, oye, ¿pero por qué? Bueno, pues por su paralelismo con Kurohige, básicamente. Creo que esto es algo que tiene mucha lógica. Pensemos, son dos personajes que, como digo y he dicho durante todo el vídeo, tienen muchísimas similitudes, muchísimas. Y en principio, Kurohige es el primer personaje que vemos que tiene 2 Akuma no Mi, pero ¿no sería mejor incluso que veamos que Shevek en su momento sí las tuvo, pero como es un personaje que está borrado de la historia, nadie lo sabe, y que los pocos personajes que lo saben no hayan dicho nada, porque cuando tuvieron a Kurohige delante se asustaron y se quedaron como muy locos? Y es que si vamos con la mentalidad de que Shevek tenía 2 frutas y que ellos lo vieron, si nos vamos a la pelea de Marineford y vemos las caras de Sengoku y de Garp, te quedas completamente loco porque ves que esa gente está aterrada, y seguramente no estén aterrada por el poder de Kurohige de que tenga 2 frutas y ya, sino porque ellos están viendo lo que vieron hace mucho tiempo. Y es que pensadlo, están en Marineford, que no deja de ser una isla, con una persona con 2 Akuma no Mis, y quizás les recuerde un poquito a lo que pasó en God Valley. Y es que cuando vimos a Garp y Sengoku, pues estaban totalmente rayados diciendo, ¿esto qué es? ¿Cómo puede haber alguien con 2 frutas? Y esto en su momento pensábamos que era pues esto, ¿cómo puede haber alguien con 2 frutas? Más bien sería quizás cómo puede haber otra persona con 2 frutas, recordando todo el terror de Shevek. Creo que esto tendría sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que Kurohige ya iba con la predisposición de comer 2 Akuma no Mi, que no fue algo accidental, sino que fue algo que tenía planeado de antes, y que fue algo que incluso ocultó un poquito con la sábana esa para generar misterio. De hecho hay una frase de Sileo que dice algo como, si el plan falla nos separaremos, ¿no? Dando a entender que es un plan que tienen elaborado desde hace mucho tiempo, pero que no tenían la seguridad al 200% de que funcionara. Seguramente por parte de Kurohige sí, pero el resto obviamente les sonaría a cuento chino, o cuento japonés en este caso. La cosa es que Kurohige podría haberse basado en Rox D. Shevek por historias que sepa de él, combinado con la teoría de Brook de antes, si queréis, que de hecho, dato importante, se me ha olvidado decir en la teoría de Brook, la Jolly Roger de Shevek parece también como un espíritu o algo así, podría ser algo parecido y que fuera la referencia de esta fruta, no lo sé. Pero que Kurohige se haya inspirado en Shevek y que por eso tenía el plan de conseguir 2 Akuma no Mi que le saliera bien, para mí sería increíble. Pero alguno va a pensar que quizás deja a Kurohige en un mal plano porque ya vemos otra persona con 2 frutas y no deja de ser un poco más de lo mismo. No, porque para mí lo que lo haría mejor incluso sería que Kurohige llegue a consumir esa famosa tercera fruta que se ha comentado tantísimo, cosa que Shevek pues no hizo. Entonces tendríamos un Shevek que en su momento quizás tuvo 2 frutas, veríamos a Kurohige que tiene 2 y de cara a la guerra final pues ya tenga una tercera o obtenga una tercera, que eso sea algo peor que lo de Shevek, que sea mucho más loco, que todo el mundo ya se quede completamente esquizofrénico y que veamos que este personaje ha superado a Rock D. Shevek después de todo lo que nos han contado y seguramente para ese punto todo lo que nos han mostrado de él, dándole una vuelta de tuerca más. Así que el hecho de que Shevek tenga 2 frutas
no es algo como que tengamos muchas pruebas, pero creo que es algo que tiene lógica narrativa, creo que sería algo que aportaría mucho y creo que sería algo que se volvería loco todo el mundo. Imaginaros que de repente nos enseñan flashback de God Valley o algo así, vemos a Shebeck con una fruta, ¡guau, qué locura! Tal, y al final del capítulo dice, bueno, voy a usar otra, y dice, Gomu Gomu, por decirte algo, ¿sabes? No creo que diga eso, pero puede ser, y que diga otra fruta, y tú dices, no hombre, no, esto no puede ser. Solo por la locura de que este personaje tenga dos frutas, sería increíble, o sea, de verdad que sería increíble. Seguramente sería uno de los mayores spoilers de One Piece, pero creo que sería algo muy loco. Me encantaría solo ver el capítulo de esa semana, ver a todo el mundo hablar de ello, estar haciendo vídeos yo de comentando esto, me parece que sería muy divertido y la verdad que me gustaría. Entonces el hecho de tener un personaje con dos frutas, si no es Kurohige, como ya lo es, tendría que ser Shebeck, así que como digo, a mí personalmente me gusta. Ya como digo, estas son teorías que me tiran más del corazón que de la cabeza, porque la cabeza no tengo pruebas para pensar esto, la verdad, o sea, creo que es algo que se puede dar, pero no tengo pruebas, en mi cabeza no hay nada que diga, ah, vale, pues por esto y por esto. Entonces, bueno, déjame un poco los comentarios que pensáis acerca de esta teoría, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, déjamelo todo ahí, y pasemos a la última. Y pasemos ahora con la séptima teoría de Rocks D. Shebeck, que es probablemente la fumada más grande de todo el vídeo. La teoría habla de que Dragon es Rocks D. Shebeck. Sé que ahora mismo tenéis muchísimas preguntas, queréis que las responda, incluso muchos estaréis pensando que no se puede por tiempos, por tema de edad, y que por pura lógica no se puede, pero he de decir que la teoría intenta responderlo todo e intenta responder todas las dudas posibles. Yo voy a formular la teoría de la manera más sencilla que pueda, intentando responder a cada una de las dudas que a mí mismo me surgían al verla. De esta manera podréis entenderla perfectamente. Lo primero de todo es saber quién es Rocks D. Shebeck. Creo que todo el mundo lo conoce, pero por si alguien tiene alguna duda, era el capitán de los piratas Rocks, una tripulación que hace 38 años conquistó todos los mares antes del surgimiento de Roger, y que tenía grandes piratas afiliados como Barba Blanca, Kaido, Big Mom, Shiki o el Capitán John. Es decir, una tripulación que es una maldita locura. El fin de esta tripulación llegó justamente hace 38 años en la isla de God Valley, donde se supone que el Capitán Rocks murió, la isla se hundió con él y los tripulantes se dividieron cada uno de manera individual, llegando a hacer las grandes carreras de piratas que hemos visto más adelante, ya que muchos se han convertido incluso en emperadores del mar. Una cosa interesante del personaje de Shebeck es que nunca hemos llegado a ver su cara, a pesar de que hemos visto varias veces siluetas de él, que hemos visto ciertas cosas, lo que es la cara como tal no la hemos visto. Incluso hemos visto algo de God Valley, hemos visto cómo llegaba a los Piratas Rocks, hemos visto a los Piratas Rocks de joven, pero no hemos visto a Rocks D. Shebeck. Y como digo, aparte de alguna silueta o algo así, pues no hemos visto nada. Y alguno puede pensar que la cara se ha visto y que es pelirrojo y tal. No, olvidaros eso, esos son fan arts. O sea, si habéis visto a Rocks D. Shebeck pelirrojo o lo que sea, esos son fan arts. De verdad, es que no hay nada para sacar de esto. O sea, no hay absolutamente ninguna cosa de ningún tipo de pelo ni nada para sacar de Rocks, ya que este color rojo se le daba a que se suponía que era el padre de Shanks, cosa que parece que no va a ser, ya que parece ser que va a ser Figarland Garling. Entonces la teoría habla de que Rocks D. Shebeck sea a su vez Monkey D. Dragon. Alguno puede pensar que si vemos un poco lo que es la silueta de uno y el perfil del otro, bueno, pues puede ser que se parezcan un poco físicamente, pero también es cierto que estamos en un anime y que aquí los personajes pues se pueden parecer mucho, por no mencionar que como no hemos visto del todo la cara de Rocks, pues todavía no se puede saber, aunque el hecho de que no hayamos visto la cara obviamente ha generado muchísimas teorías. Lo primero de todo es pensar por qué podrían ser la misma persona y cómo esto podría darse, ya que yo he empezado a sacar las cuentas por los años y la verdad que en un principio no me cuadraba, ya que tenemos a Dragon que tiene 55 años actualmente y el final de los Piratas de Rocks fue hace 38 años, entonces Rocks tendría en ese momento 17 y si llevaba varios años se supone que ya con 17 no solamente era el capitán de todos esos monstruos que he mencionado anteriormente, sino que igual con 15 o 14 o 13 o los que fuera ya era el capitán de esa tripulación y que llevaban varios años dando vueltas por el mar y conquistando territorios y haciendo locuras y todo ese tema, cosa que pues personalmente me parecería una salvajada a niveles de poder y una cosa completamente loca. No me imagino yo un niño de 15 años liderando a Big Mom, a Kaido, a Shiki y a todos estos, la verdad. Entonces, como digo, si lo piensas es algo bastante raro, como que no encaja y empiezas a cuadrar las piezas y dices, ok, esto no tiene ningún sentido, entonces Dragon no es Rocks D. Shebeck. Pero la teoría obviamente tiene en cuenta este punto y la teoría señala que en ese momento la fruta de Jewel Riboni fue la que tuvo totalmente la culpa de que este personaje rejuveneciera. Y es que, claro, se supone que en ese momento donde se supone que Rocks murió, no murió, sino que lo volvieron joven y de esa manera desapareció, ya que, bueno, lo dieron por muerto, intentaron borrar todos los datos, todos los registros de él y de su tripulación, como esto sí que lo hemos
habíamos visto en el manga, y se suponía que esa persona había muerto, ya que había vuelto a tener 17 años. Y como digo, esto sería justamente por la fruta de Bonnie, fruta que en ese momento vimos que no tenía nadie, ya que luego la obtiene Jewel Bonnie, pero bastantes años más adelante. También es cierto que vimos varias frutas dentro de la isla que eran como los trofeos, y algunas no sabemos incluso qué cosas eran. Entonces por esa parte la teoría, bueno, pues la puedes comprar y tal. Yo tengo una duda personalmente, y es que no estoy seguro de que los poderes de Jewel Bonnie se mantengan de forma eterna. Pero también es cierto que hemos visto a Shinobu con la fruta de madurar haciendo que una persona envejezca, cosa que es una cosa un poco pillada con pinzas, y encima que se mantenga de forma permanente como Monosuke. Entonces, bueno, es un poco extraño, pero si el guión lo dice, pues lo dice. Saliendo ya directamente del tema de la edad y todo, pues puedes preguntarte varias cosas. Lo primero de todo es decir, ok, vale, pero ¿por qué Dragon pasaría de ser Rox a ser Dragon? ¿Y por qué tendría unas motivaciones tan oscuras y luego cambiaría a ser Dragon y tener unas motivaciones tan nobles? Bien, la cosa nos dice que se supone que la historia está alterada, ya que hemos visto la historia como está contada desde un punto de vista que es el de fuera, sobre todo el que se ha instaurado un poco con el tema del gobierno mundial y todo, y que no hemos visto exactamente cuál era la motivación de Rox, ya que hemos visto que los piratas sí se juntaron por tesoros y cosas, pero no hemos visto cuál era la motivación real de Rox. Y es que claro, aquí la teoría sugiere que Rox realmente fue a God Valley para liberar esclavos, y que ese era el plan que tenía en un inicio, y que Rox D'Shevek nunca fue una mala persona, sino que era una persona que lo que quería era justamente lo mismo que Dragon, ya que como digo, son la misma persona. Entonces quería derrocar al gobierno mundial, quería liberar esclavos y quería ser una buena persona. Entonces esa teoría indica que se juntó con esos piratas tan poderosos prometiéndoles tesoros y prometiéndoles ciertas cosas, porque a él personalmente no le interesaban, le daba igual darle los tesoros de las islas que liberaran de los esclavos a estas personas con tal de que le ayudaran, ya que era un gran poder militar que le permitía hacer cualquier cosa, y que esto pues durante varios años sí que le sirvió y que fue liberando varios sitios. Quizás por eso precisamente el gobierno mundial le tiene tanto miedo, ha intentado ocultar tanto su historia, o incluso han tenido ese respeto hacia Rox. Entonces al darse cuenta de que había rejuvenecido, que había vuelto a los 17 años y del fracaso que fue la tripulación de Rox, sobre todo con su caída en God Valley, y el interés y la traición que posiblemente aplicaron cada uno de los participantes de la banda simplemente para escapar de allí con vida y proteger sus propios intereses, pues esto le hizo pensar, y le hizo pensar que tenía que cambiar las cosas, que tenía que cambiar la situación y que tenía que enfocar su objetivo de otra manera. De esta manera le llevaría a crear el ejército revolucionario, dando así creación a uno de los ejércitos más claves, más importantes, y a uno de los personajes más importantes de One Piece, que sería Monkey D. Dragon. De esta manera pues cambiando su nombre de Rox D'Shevek a Dragon. Esto no lo menciona en la teoría, pero a mí me parecería un tema interesante que en vez de llamarse Rox D'Shevek se pusiera Dragon, en el sentido de que sabía que estaba haciéndole la guerra a los dragones celestiales. Entonces me parecería interesante el hecho de que se pusiera ese nombre simplemente como para lanzarles ahí una pequeña puya, como diciendo que va por ellos. Me parecería interesante si quieren jugar con el nombre. Entonces todo esto llevaría a que en el presente tuviéramos a Monkey D. Dragon directamente con su ejército, y que fuera exactamente el mismo Rox, con sus mismas motivaciones. Simplemente lo que pasa es que están manchadas las de Rox por la historia que nos han contado, que incluso si vemos algo de Rox nos lo contará el mismo Dragon porque es justamente él, y que todo esto pues tuviera una fácil solución, explicando por qué no han enseñado la cara de uno, por qué no están enseñando a Dragon en profundidad y todas estas cosas. Entonces hasta aquí pues tú puedes pensar que tiene sentido, pero yo también me pregunté una cosa, y es que, bueno, ¿qué pasa con Luffy? ¿Qué pasa con Garp? ¿Qué pasa con su familia? La cosa es que sobre la teoría no hay una cosa uniforme sobre este tema. He encontrado varias variaciones. Dicen que primero de todo nunca fue hijo de Garp, sino que Garp tuvo una hija, esa hija se casó con Dragon, directamente la hija murió, Dragon se quedó, digamos, con el nombre de Monkey D, digamos, como heredándolo de alguna manera, y que él sí que realmente es el padre de Luffy, y que Garp es su abuelo, y que todo esto pues confirma un poco el linaje familiar, pero que realmente él es Rox, solo que pues decía que era Dragon. De esta manera pues justifican un poco el tema de que sea el padre de Luffy, que sea hijo de Garp, lo que no sería hijo de Garp realmente, sino que habría heredado el título o el apellido de manera simbólica, pero no sería un hijo de sangre. Una teoría que respalda mucho esto es que Dragon y Garp no se parecen nada, o sea, no se parecen en nada, en cambio Garp y Luffy sí. Entonces pues podría ser que venga directamente por la parte de la sangre de la madre, y que Dragon pues sea el padre de Luffy, y esto pues tenga un poco de sentido. Otra variación que he encontrado es que directamente Dragon no sea ni el hijo de Garp y que no sea el padre de Luffy, simplemente pues que lo ha tenido ahí un poco de hijo adoptivo o algo por el estilo. La teoría habla de que nuevamente Garp tuvo una hija, la hija tuvo un hijo que era Luffy, y Dragon dijo
como que medio lo quería apadrinar o algo así, pero debido a sus objetivos no pudo hacerlo, sino que directamente cuidó de él o algo así, pero que lo hizo desde la distancia para no involucrarlo con sus planes. Es decir, algo similar a lo que pasó con Kuma y con Bonney, que no era el padre de Bonney, pero lo cuidó como su padre y realmente pues él la siente como su hija y que simplemente lo hizo pues porque quería mucho a Ginny y no quería que su hija lo pasara mal. Y como estas dos múltiples opciones, cada una más pintoresca y extraña que la anterior. Viendo que sobre todo los dos puntos más clave que no acaban de cuadrar con el tema de la teoría, que son el tema de la edad obviamente y el tema de la familia de Dragon, pues no encajaban mucho, vemos que de esta manera sí que podrían cuadrarse un poco, sí que podrían tener cierto sentido. Entonces, pensándolo seriamente, ¿esta teoría tiene posibilidades de ocurrir en la obra? A ver, las posibilidades, como digo, existen porque se puede llegar a justificar de mil maneras, y de hecho he de decir que a mí me encantaría. Sí que es cierto que yo tengo una teoría personal con Rox D'Shevek que ya he comentado varias veces, pero yo creo que el tema de que Dragon sea Rox D'Shevek sería un giro de tuerca muy bestia, sería una cosa muy loca, sería romper internet y que podría romper la comunidad de One Piece, de decir qué está pasando aquí, que nos han tomado el pelo a todo el mundo. Me parecería espectacular, sería un giro inesperado que pocos habríamos visto venir o se nos habría pasado por la cabeza. Entonces para mí sería algo argumentalmente brutal si es que Oda lo justifica de una manera sencilla, bien y que no parezca un guionazo. Como digo, va a ser complicado, es una decisión difícil de tomar viendo que se han hablado ciertas cosas, pero claro, viendo que no se ha mostrado la cara de Rox D'Shevek, que de Dragon sabemos entre poco y nada y todavía no hace nada, siendo que vamos por el capítulo 1135 de la obra, pues oye, a mí no me resultaría raro que realmente pues lo pueda conectar. Como digo, me parecería algo brutal, pero siendo realista las posibilidades no es que sean muy altas, ya que tiene toda la pinta de que Dragon va a ir por un lado y Rox D'Shevek por otro. Ahora, como opinión personal, como digo, a mí me encantaría que pasara, yo no creo que pase, y me gustaría mucho que en los comentarios sobre todo me dejéis un poco la opinión que tenéis acerca de esta teoría, no de si creéis que es verdad y todo el tema, sino de si vosotros creéis que puede pasar en One Piece. O sea, vosotros creéis que Oda va a meter esto de forma canónica en la obra. Dejadme un porcentaje más o menos, un poco lo que pensáis, pero bueno, yo creo que como idea no es mala, la verdad. O sea, cuando yo la vi me quedé un poco loco porque lo primero que pensé es en la similitud física de uno y otro y dije, wow, espérate que esto a lo mejor tiene más sentido del que parece, pero luego empecé a mirar datos y dije, bueno, esto está un poco pillado con pinzas, aunque es cierto que la teoría intenta solucionarlos. Yo creo que con el tema de Rox D'Shevek la van a jugar por otro lado, sí que estoy bastante convencido que con el tema de Rox D'Shevek la van a jugar, esto es que suena a fumada más grande, la van a jugar a que es el padre de Buggy y no enseñan su cara por el tema de que tendrá la misma nariz roja que Buggy y a partir de ahí jugarán un poco. De hecho ya puede ser que hasta el padre tuviera la suerte de Buggy también y que no fuera poderoso, pero también tuviera mucha suerte y las leyendas han forjado que ese Rox fuera muy poderoso desde fuera, al igual que lo que está pasando con Buggy ahora. O sea, eso me parecería cine, ya podría explicarlo más adelante en un vídeo más largo y tal, a pesar de que lo he explicado alguna vez y tal, pero me parece que esa es la idea que yo en mi cabeza veo más clara y que también me parecería brutal. Sea lo que sea, el hecho de conectar dos personajes como Dragon y Shevek me parece una maravilla y sobre todo, pase lo que pase con Dragon y con Shevek, estoy muy convencido de que Oda lo hará bien y tengo grandes esperanzas en él. Entonces, solamente nos queda confiar en Oda y de verdad creo que esta teoría me parece interesante para traerla y por eso la he querido traer básicamente. O sea, la he visto y he dicho, vale, esto tengo que traerlo, tengo que comentarlo porque me parece algo muy divertido. Sé que a vosotros os encantan las teorías locas, a mí también, y cuando la he visto digo, ok, bueno, pues la voy a compartir con vosotros que seguramente os guste. Y hasta aquí estaría las 7 teorías del personaje de Rox D'Shevek. Y es que me gustaría que en los comentarios me dejéis cuál de todas os ha parecido la mejor y cuál de todas os ha parecido la peor, cuál estáis más de acuerdo, cuál menos. Déjamelo todo en los comentarios porque ya sabéis que me encanta leeros, y sobre todo que si te ha gustado el vídeo le dejes un pedazo de like y te suscribes al canal para ver más vídeos. Ahora sí, nada más que decir, un saludo enorme al mejor youtuber más guapo, el mejor, el más sexy, más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.